ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Como siempre, le damos las gracias y la bienvenida a tantos hombres y mujeres que nos siguen a través del canal de producciones Centro Victoria en YouTube. Felices de estar con ustedes, felices de llegar hasta sus casas, hasta donde ustedes estén en este momento, y esperando que esta noche también Dios pues les bendiga. Ustedes me avisan por favor cuando tienen el capítulo 4 de Esdras. Esdras está después del segundo libro de Crónicas, está antes de Nehemías. Capítulo 24. Voy a parar un momentito para explicarles qué es lo que está pasando. Repito, este no es mi tema esta noche, pero siempre me gusta que podamos aprender un poquito más cada vez de que oímos predicar el Evangelio. Si ustedes recuerdan, en el año 587, antes de Cristo, 586, 587, el imperio babilónico atacó muchos países del Medio Oriente y los derrotó. Dentro de esos países, derrotó a los israelitas. Les fue tomando ciudades y ciudades hasta que en el año 587 destruyó las murallas de Jerusalén, conquistó la ciudad, mató a miles de personas, destruyeron el templo de Dios, el que había construido Salomón, y se llevaron a miles de hombres y mujeres eminentes de Israel, se los llevaron cautivos a Babilonia. Dentro de esos cautivos hubo hombres famosos como el profeta Daniel, como Ezequiel, que también fue profeta. Y eso fue un trauma para la nación israelita, como si ellos eran el pueblo escogido de Dios, como si eran los descendientes de Abraham, como si tenían promesas de que Dios les había entregado esa tierra, como si cuando Salomón inauguró el templo cayó la gloria de Dios ahí, y ahí adoraban al único Dios verdadero. ¿Por qué entonces ese Dios permitió que su pueblo fuera derrotado en la batalla? ¿Por qué Dios permitió que quedaran miles de viudas, miles de huérfanos, que murieran hombres por montones y que otros miles fueran arrancados de su país y llevados a casi 2000 kilómetros de distancia, prisioneros? Son cosas que a veces nos preguntamos nosotros, ¿o no? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero en el caso de los israelitas la respuesta era muy sencilla. Israel estaba confiado en todas esas promesas y se olvidó que el Dios que nos da las promesas también nos da mandamientos. Y si uno no cumple con lo que Dios pide, pues no tiene derecho a recibir lo que Dios ofrece. Y los israelitas se habían apartado de Dios, se habían corrompido, estaban adorando estatuas, demonios, los dioses de las naciones vecinas, y Dios levantaba profetas uno tras otro para advertirles, para que se corrigieran, para que se volvieran de sus malos caminos, y no había forma. Seguían, no, Dios no nos bendice, no nos castiga, aquí estamos bien, hasta que finalmente vino el juicio. ¿Cómo llegó el juicio? No fue que cayó fuego del cielo, no fue que se abrió la tierra, es que llegó un país enemigo y los derrotó, y los aniquiló por completo. Pero el mismo Dios había anunciado que eso iba a ocurrir y que cuando ocurriera, el pueblo de Israel iba a estar cautivo durante 70 años en Babilonia. ¿Recuerdan eso? No. Bueno, ese periodo se conoce como la cautividad babilónica. Esos 70 años iban a estar en una tierra de paganos, sin templo,
sin sacerdotes, sin sacrificios, sin poder adorar a Dios. Hay una canción por ahí secular famosa que la hemos escuchado todos, yo creo que se llama Ríos de Babilonia. Esa canción está basada en el Salmo 137. Que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. O sea, acordándose de lo que habían perdido por su pecado, por su idolatría, por su rebelión. Pero cuando se empieza a hacer cumplir ya 70 años de que están ahí, 70 años es, créame que es bastante tiempo, ya todos los que habían venido de Israel estaban muertos, y la gente, la generación que había nacido en Babilonia no conocía a Israel. Muchos ya no hablaban hebreo. Pasa como cuando hispanos se van a vivir a Estados Unidos, la primera generación habla Spanglish y ya los hijos les da vergüenza que los oigan hablar castellano, y entonces en la escuela pues aprenden a hablar inglés, todos sus amigos hablan inglés, y finalmente tenemos gente que es más tica que el gallo pinto, que ya no habla español. La segunda generación, y la tercera ni se diga. Pues eso le estaba pasando a los israelitas. En ese momento Dios empieza a levantar hombres como Daniel y profetas como Zorobabel, como todos estos hombres que usted va a encontrar en la Biblia, Nehemías, Esdras, y a decirles: oiga muchachos, se está acabando ya el tiempo del castigo y es hora de empezar a vender fincas, casas, recoger lo que tengamos, convertirlo en plata y empezar a caminar, porque se están acabando los 70 años de juicio y vamos otra vez para la tierra de Israel. Así que este es un momento en la historia de la nación israelita importantísimo. Y tenemos que entenderlo, hermanos, para poder entender cuando leamos el Antiguo Testamento, porque si no, no vamos a entender nada. Imagínese usted lo que es decenas de miles de hombres, de mujeres, de niños, de animales, salir de un país para volver a su tierra 70 años después, a una tierra que ya la nueva generación no conocía, y caminar 2000 kilómetros para llegar allá, donde no había carreteras, donde no había hoteles, donde no había hospitales, ninguna comodidad. O sea, no era fácil. Ya ellos estaban asentados en Babilonia. Entonces se necesitaba hombres ungidos de Dios, de verdad, profetas, tipos con un liderazgo de Dios, para que sacudieran a esta gente de su conformismo, de su adaptación ahí a Babilonia, y decirles: no, no, este no es nuestro hogar, nosotros tenemos que movernos a nuestra verdadera tierra, la tierra de nuestros antepasados. Y estos hombres empiezan a dirigir el regreso, lo que se conoce como el retorno del cautiverio, que dura muchos años, obviamente. ¿Están conmigo hasta aquí? Sí, ahorita voy a ir a Esdras, espérese. No sé si estoy tratando de pintarles un cuadro para que se imaginen la situación, porque repito, uno lee la Biblia y si no usa la imaginación no va a entender nada, son solo letras y palabras. Pues usted tiene que entender y meterse en la historia, meterse ahí en lo que le está narrando el escritor. Trata entonces de imaginarse todos estos miles de personas subiendo en oleadas desde Babilonia, cruzando ríos, montañas, llanuras, desiertos, para volver a su tierra. Cuando llegan a Israel, ¿qué encuentran? No sé si usted alguna vez ha dejado su casa vacía 3 meses o 4 meses o 4 años. Pero yo le garantizo que si usted deja su casa vacía 4 años, cuando llega hay de todo ahí. Gatos, murciélagos, han nacido plantas en la sala. Piense lo que es dejar una finca abandonada 4 años, o 10, o 20. El lote de su casa, que algunos sí parece que lo tienen. No limpie su casa, no chapee el lote durante 70 años. ¿Qué cree que va a ocurrir? Entonces, cuando esta gente llega a Israel, no es el Israel que sus papás les habían contado cuando estaban en Babilonia. Cuando se sentaban en los ríos de Babilonia y lloraban, los mayores le contaban a los hijos: es que ustedes nunca vieron el templo, aquello era una cosa gloriosa, a la hora del sacrificio, ustedes no vieron las calles de Jerusalén, los palacios de los reyes, los edificios. Tienen que ver aquello, pero cuando vuelven no hay nada de eso, hermano. Lo que hay son casas quemadas, el templo destruido, no hay murallas, animales salvajes por todas partes, tribus enemigas alrededor, y tienen que empezar a reconstruir las murallas para que no los ataquen los enemigos. Tienen que construir las casas, aunque sean provisionales, donde van a vivir y donde van a recibir a toda esa gente que está llegando.
Y están tan ocupados en eso que dejan de último el templo. Y entonces Dios empieza a levantar también profetas ya ahora en la tierra de Israel para decirles, ¿se acuerda de Ageo? Ustedes están mal porque corren a la montaña a buscar madera para sus casas y construyen casas lujosísimas, artesonadas y tienen botado mi templo, lo tienen abandonado. Así es que corríjanse. Entonces, al mismo tiempo hay que construir murallas, casas, sembrar, porque si no se mueren de hambre, edificar el templo, defenderse de los enemigos que los atacan de día y de noche. Es una situación terrible la que Israel está viviendo y estamos más o menos en el año 518 al año 520 antes de Cristo. ¿Les interesa esto o ya los aburrí? No. No los aburrí o no les interesa. Ok. Estamos viviendo unos 5 siglos antes de que nazca el Señor Jesús. O sea, hace unos 2550 años de eso, hace rato. Y ahí está la historia, aquí está el registro histórico de lo que pasó. Los enemigos están presionando para que Israel no pueda construir. Y en el versículo 24 del libro de Esdras dice, entonces, ¿qué pasó? Recuerde que tienen muchos panes en el horno al mismo tiempo. Tienen que reconstruir murallas, construir sus casas, cuidar sus animales, defenderse de los enemigos que los atacan, plantar las cosechas y construir el templo. Y finalmente, ya las fuerzas, el dinero ya no da para más. Y llegamos al final de ese capítulo 4 de Esdras, que es muy triste. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Si está tomando notas, apunte esta fecha por ahí porque es importante. Lea cualquier libro de historia, lea una enciclopedia, entre en internet y busque quién fue Darío, el rey de Persia. Busque de qué año a qué año gobernó. Y aquí la Biblia lo está conectando con esa historia secular. Le está diciendo que la obra de reconstruir el templo en Jerusalén, que habían quemado los babilonios, tuvo que ser suspendida. Y que permaneció suspendida años y no se volvió a retomar la construcción, sino hasta el año segundo del rey Darío de Persia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pasemos ahora al versículo siguiente, que es el capítulo 5, versículo 1 de Esdras. ¿Qué ocurre entonces cuando el templo queda abandonado? La gente pone otras prioridades, precisa más mi casa, urge más las murallas, es necesario sembrar el trigo o la cebada, si nos ponemos a construir el templo nos morimos de hambre. Entonces, esos judíos eran como la gente de hoy en día. O sea, primero todo lo demás y si queda tiempo, para el Señor. Primero todo lo mío y si queda plata, para el Señor. Primero, lo de Dios era lo último. Y no les estaba yendo muy bien. Entonces Dios levanta a 2 profetas. Pay attention. Dios levanta a 2 profetas. Uno se llama Ageo, que tiene un libro entero en la Biblia. Usted lo puede leer en la casa. Profetizaron entonces Ageo y Zacarías. Este profeta Zacarías tiene otro libro, que es del que vamos a hablar hoy. Y sabemos cómo se llamaba el papá de Zacarías. ¿Cómo se llamaba? Ido. Es un nombre feo. Cuando la gente le dice a uno, pues, pastor, es que usted está como Ido, no es como Ido el papá de Zacarías, es como que está desconectado. Bueno, el papá de Zacarías de verdad se llamaba Ido. Dice, los 2 eran profetas, Ageo y Zacarías. ¿A quién le profetizaron? Dice, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y cuando estos 2 hombres, Ageo y Zacarías, empiezan a profetizar, se levantaron, dice entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, ante la unción y la autoridad y la predicación que están trayendo Ageo y Zacarías, Dios levanta 2 líderes que se llaman, ahí lo tienen, Jesúa y Zorobabel. Y esta gente retoma la construcción del templo que había sido abandonada. Entonces, olvidémonos ahora del templo de Babilonia, de todo lo que le he dicho, y enfoquémonos en uno de estos personajes, en Zacarías.
Zacarías era hijo ¿de quién? De Ido. ¿Dónde profetizó Zacarías? Hello. En Jerusalén, en Judá, en Jerusalén. Están reconstruyendo el templo ahí. ¿Cuándo profetizó Zacarías? Habíamos visto en el capítulo 4, versículo 24, que la construcción estuvo abandonada hasta el año segundo del rey Darío de Persia y ahora arranca. Entonces, en este momento, el capítulo 5, estamos ya en el año segundo del rey Darío, que equivale al año 520 antes de Cristo. Ya ahora estamos enfocados solamente en Zacarías. Este fue un profeta entonces que ministró en tiempos de crisis, que ministró cuando el pueblo estaba deprimido, desanimado, rodeado de enemigos, pero que predicó con autoridad, con unción, que Dios lo utilizó para levantar líderes que se hicieran cargo de la obra. Fue contemporáneo, amigo, colega, tienen que haber sido amigos de Ageo, porque profetizaron en el mismo año, en la misma ciudad y en el mismo tema sobre la construcción del templo. Así que usted va a ver que entre los libros de la Biblia y los personajes de la Biblia hay una serie de relaciones que a veces se nos pasan a nosotros por alto, pues no tenemos tiempo o ganas como para dedicarnos a investigar mucho. Pero todos estos señores se conocían, fueron contemporáneos. ¿Qué sabemos de Zacarías, hermano? Predicó todos estos años hasta que el templo estuvo construido y ahora vamos a ir al libro de él, que está casi al final del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Vamos a ir al capítulo 11 de Zacarías. Si quiere, perdón, déjelo si es tan amable, en capítulo 1 y versículo 1, para que vean una cosa. ¿Dónde estaba? Ahí. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. No solo sabemos en qué año profetizó, sino en qué mes. ¿Cuál fue la palabra que vino? Que había que reconstruir ¿qué? ¿Perdón? Había que reconstruir el templo. Vamos ahora sí al capítulo 11 para enseñarles una cosa. Y vamos a llegar a un momento, después de varios años de predicar, de profetizar, de animar a la gente, de estar ahí en el centro de la batalla. Este hombre siente que ya su misión concluyó, que ya lo que Dios lo levantó a hacer, ya lo hizo. Y entonces, en el capítulo 11, versículo 12, reúne a los jefes del pueblo, reúne a los líderes políticos, militares, religiosos de Israel y les dice algo. ¿Qué les dice? Dice, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. ¿Qué está haciendo Zacarías? Está haciendo algo lindísimo, se llama cobrar. Está cobrando, por más profeta que sea de Dios y por más unción que tenga, los profetas, aunque usted no lo crea, los cantantes, los predicadores, los evangelistas comen. Tienen hijos, hay que comprar ropa, hay que mandarlos a la escuela, hay que pagar la electricidad, el agua. El ICE no le manda a uno un recibo diciendo, no, como usted es pastor, la corriente le va a llegar gratis, ni acueductos, ni lo montan en el autobús y no paga. Alguna gente no tiene la menor noción de esto. No sabemos cuántos años predicó Zacarías, pero créame que eso fue un proceso en aquellas condiciones de miseria. Reconstruir un templo, construir murallas, construir las casas y hacerlo todo, no era fácil. Y este hombre se ha sacrificado a muerte. Él y sus colegas, Ageo y los demás han estado ahí predicando y ahora probablemente él ya está más viejo, está cansado, ya se terminó la obra, se reconstruyó el templo y entonces llama a cuentas a los dirigentes y le dice, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora, si a ustedes les parece bien, denme mi salario, páguenme lo que me gané. Me encanta este hombre. Me encanta porque es un tipo práctico, tengo necesidades, necesito dinero, pero tampoco es un interesado, ni es un vividor, ni es uno de estos gentes que andan por ahí desplumando a la congregación.
Dice, y si no quieren pagarme, está bien, no me paguen. Si les parece bien, denme mi salario. Y si no, ¿qué? Dejadlo, déjenlo, no se preocupen. Ya Dios me dará otra forma de que yo pueda vivir. Y entonces esta gente empiezan a comerse las uñas y dicen, ¿qué hacemos? De verdad, este tipo no lo teníamos asegurado, no estaba en planillas, qué torta. Dicen, ¿qué hacemos con Zacarías? Y hacen una reunión de negocios, los cerebros privilegiados de Israel. Y dicen, no, sí, es justo, el tipo se ha esforzado, ha trabajado, no tendríamos quizá templo ni murallas ni nada si no hubiera sido por hombres como él. Vamos a hacer algo, apunte cada uno un papelito cuánto cree que es justo que le paguemos por estos años de trabajo al profeta Zacarías. Y luego sumamos todos los papelitos, dividimos entre el número de papeles, sacamos un salario prorrateado y se lo damos. Bueno, la cosa es que no sé si lo hicieron así, pero después de esa reunión de negocios, llegaron a un monto, a una suma que ellos consideraron que era lo que valía el ministerio de Zacarías. Y aquí entramos a parte muy interesante. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. De pronto a nosotros nos suena como que eso es mucho dinero. La mayoría de nosotros no hemos visto plata ni en la calza de una muela. Pero vea lo que ocurre en el versículo siguiente. Zacarías sale con las 30 moneditas ahí en una bolsita de cuero probablemente, y cuando va saliendo del salón de reuniones, el Espíritu del Señor le habla. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. ¿Qué es lo que había que echar al tesoro? Digo que seguro no saquito una bolsita de cuero porque no dice échalas, sino échalo. Échalo al tesoro. Échalo el salario que le dieron. O sea, de mal pagado. Ahora, si Zacarías hubiera sido evangélico y le dan 30 piezas de plata, saca 3. Señor, aquí está el diezmo. Pero Dios no le pidió el diezmo. ¿Cuánto le pidió? ¿Usted se imagina el berrinche que yo hubiera hecho? ¿Qué? ¿Cómo va a pedir todo? Y mi mujer que está ahí ya está pesando 80 libras, está transparente de flaca, tengo años de que no le compro un diario. Los hijos ya habían empezado, pero hermano, Zacarías le hace caso al Señor. Y oiga lo interesante, dice, pero está hablando Dios ahora, dice, échalo al tesoro. Y lo que sigue, voy despacio porque es importante que esto quede claro, lo que sigue es un sarcasmo, una forma de hablar irónica. Un sarcasmo es cuando usted dice algo y quiere decir todo lo contrario. El marido llega borracho a la casa a las 6 de la mañana, la esposa le abre la puerta, se queda viéndolo ahí todo feo y le dice, bonita cosa. Lo que quiere decir no es que se ve muy bonito. Está diciendo que lo que está haciendo es horrible, le está hablando sarcásticamente. Eso es un sarcasmo, cuando usted dice algo y quiere implicar lo contrario a lo que está diciendo. Y ahora Dios se pone sarcástico y está conversando con Zacarías y le dice, echa esa basura que te dieron ahí al tesoro. Y le dice, hermoso precio con el que me han apreciado. Eso no lo dice Zacarías, lo dice el Señor. Y aquí entonces vamos a empezar a entrar porque hay un poquito de revelación en esto que necesitamos entender, hermano. Lo que esta gente le pagó a ese hombre es una basura, es una miseria, son años de vida. Son años de sacrificio, de llevar sol en el desierto, de animar a los desanimados, y ahora le salen con una bicoca. Pero lo interesante es que, hermano, Zacarías no pelea, no discute. El que compra el pleito es Dios. Y Dios dice, coja esa plata, no compre pero ni un confite con eso. Tome ese dinero así como se lo dieron y échenlo en la cajón de las ofrendas del templo. Bonita cosa en la que me han apreciado, bonito precio, dice el Señor, hermoso precio en el que me están valorando. Hermano, cuando esta gente insulta al profeta de Dios, el que se siente insultado es Dios. Este es un principio que está en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento Jesús dice, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que les da a ustedes un vaso de agua porque es profeta, va a recibir recompensa de profeta. Cuando la gente menosprecia a los voceros de Dios, el que se siente ofendido es Dios. Y Dios va a comprar el pleito.
Y entonces le dice a Zacarías, yo no creo que el Señor le dijera, eche las 30 monedas al tesoro y que Zacarías y su familia se murieran de hambre. Dios le supliría de alguna otra forma. Los que se perdieron la bendición fueron los líderes avaros, miserables y tacaños que tasaron el precio del ministerio de Zacarías en 30 monedas de plata. ¿Y qué hace Zacarías entonces? ¿Perdón? ¿Hola? Y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En la casa de Jehová había un ¿qué? Perdón. Aún en esa época de crisis había un tesoro. Hoy usted va a las iglesias y lo que hay es una bolsa de chorrear café con la que andan recogiendo la ofrenda. Y con eso no alcanza ni para pagar las cuentas a final de mes. La mentalidad de esta gente era otra, hermano. Y Dios está molesto porque han maltratado, han humillado, han menospreciado. Ese es el sentido de la palabra menospreciar. Darle un precio menor al ministerio de Zacarías que el que Zacarías tenía. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Quiénes lo menospreciaron? Los líderes religiosos de Israel. Pasan 520 años y usted y yo vamos a pasar la página. 520 años. ¿Qué ocurre 520 años? Si Zacarías ministró en el año 520 antes de Cristo, ¿qué ocurriría 520 años después? Aparece Jesús y ministra, predica, enseña, echa fuera demonios durante 3 años. Y cuando está llegando al final de esos 3 años, uno de sus discípulos, que se llama Judas, va a Jerusalén y habla con los principales líderes religiosos, con los sacerdotes, y les dice, oiga, Jesús está dándoles mucho problema, mucha guerra, la multitud se está yendo detrás de ellos, en cualquier momento aquí se arma una revolución, hay que hacer algo para pararle los pies a Jesús. Y los sacerdotes dicen, ¿qué se le ocurre? Y dice, bueno, ¿cuánto me dan y yo se los entrego? Esto es uno de los 12 amigos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Por eso cuando alguien le miente a usted, lo engaña, se burla, lo traiciona, la gente dice, es un Judas. O sea, el nombre de Judas quedó como una marca del tipo que no tiene corazón, que no tiene sentimientos, que puede vender a cualquiera por dinero. Y Judas, que no era un pordiosero, no era un miserable, no era un mendigo, porque era el tesorero del grupo de Jesús, les dice, ¿cuánto me ofrecen? Como si Jesús fuera una res que estuvieran subastando ahí a ver quién da más por ella. ¿Cuánto me ofrecen? Y otra vez tenemos a estos señores, los sucesores de los que 520 años atrás o 550 años atrás se habían reunido para ver cuánto pagaban por el ministerio de Zacarías, ahora se vuelven a reunir y estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido ¿qué? ¿Perdón? ¿Cómo le parece que 550 años después de que los líderes religiosos habían considerado que el ministerio de Zacarías valía 30 piezas de plata, 550 años después, los hijos, nietos y bisnietos de esos líderes religiosos consideran que la vida de Jesús vale exactamente lo mismo, 30 piezas de plata? Y eso era lo que le habían dado la víspera a Judas para que les entregara a Cristo. Ahora sí, pare aquí un momento y recuerde lo que habíamos aprendido en el libro de Zacarías. Échalas al tesoro, le dijo el Señor. Y dijo, hermoso precio en que me han apreciado. ¿Por qué Dios se metió en el cuento? Si era Zacarías el que estaba menospreciando. Pero Dios dice, me han apreciado en 30 piezas de plata. Y 550 años después, los mismos líderes religiosos en la misma ciudad aprecian a Jesús en 30 piezas de plata.
Quiere decir que Jesús del Nuevo Testamento y Jehová del Antiguo Testamento son exactamente la misma persona, que Jesús es Dios, aunque les duela a los testigos de Jehová. Que da pena oírlos andar predicando a favor de Jehová y en contra de Jesús sin darse cuenta que son exactamente la misma persona. Que el Jehová, que en el Antiguo Testamento fue valorado en 30 piezas de plata, vino 550 años después en la persona de Jesús de Nazaret y fue valorado en 30 piezas de plata también. Viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata, ¿a quiénes? ¿Perdón? ¿A quiénes se las devolvió? A los principales sacerdotes y a los escribas, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y ahora viene la diferencia. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el ¿qué? ¿Qué tenían? ¿A dónde tenían las ofrendas? En el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, compraron una finca para sepultar ahí a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Aceldama, o campo de sangre, como dice él. Dios le había ordenado a Zacarías: échalas en el tesoro del templo. Estos líderes religiosos, cuando Judas tiró las monedas ahí, dijeron: no las podemos echar al templo porque es dinero de sangre. ¿Qué gente tan hipócrita? ¿Qué escrúpulos tan... Acaban de asesinar a Jesús, acaban de conseguir falsos testigos, acaban de matar al autor de la vida y están preocupados por contaminar la caja de las ofrendas. No podemos, porque esa plata es producto de un crimen, es de sangre, y el crimen lo habían hecho ellos. O sea, para ellos valía más el cajón del dinero que el cuerpo de Cristo donde reposaba la gloria de Dios, hermano. Ese es el problema de la religión, vuelve ciega a la gente. No la deja razonar, no la deja pensar. Y entonces dijeron: bueno, ¿y qué hacemos con esa platica? Porque ahí son 30 monedas de plata. Y dijeron: compremos una finquita. Y le compraron al alfarero, que quién sabe quién era el alfarero, pero era muy conocido porque no dan el nombre. Le compraron el predio de terreno y lo dedicaron para enterrar ahí a los extranjeros que morían en Jerusalén. Porque como eran extranjeros y gentiles, no podían estar enterrados a la par del cadáver de un judío porque lo contaminaban. Entonces tenían que tenerlo en un potrero aparte. O sea, ni siquiera muertos se querían mezclar con los gentiles. Pero vea qué curioso, hermano. Cristo, con el precio que pagaron por él, le dio descanso al cuerpo de los gentiles en Jerusalén. Y con la sangre que derramó por ese precio, nos dio descanso a los gentiles en el cielo. No a unos cuantos, sino a millones por toda la eternidad. Usted empieza a ver cómo la Biblia tiene tantas conexiones que uno quisiera a veces como tener más tiempo para hablar de estas cosas. Si usted lee el libro de Deuteronomio, dice en el libro de Deuteronomio que si un animal mío, un caballo pateaba a alguien, un buen toro mío embestía a una persona, a un esclavo ajeno, yo tenía que indemnizar al dueño del esclavo. ¿Sabe cuánto era el precio de un esclavo? 30 piezas de plata. El precio que pagaron los sacerdotes por el ministerio de Zacarías era una humillación, era apenas el precio de un esclavo. El precio que pagaron por la vida de Jesús era una humillación para Jesús, hermoso precio con el que me han apreciado. Por Cristo estaban pagando lo mismo que por cualquier esclavo que se vendía en el mercado. Por el creador del universo estaban pagando lo mismo. Eso hace la religión, hermano, ciega a la gente. Por eso usted no necesita una religión, ni la católica, ni la evangélica, ni los testigos de Jehová. Usted necesita a Cristo, amigo mío. Necesita al que murió por usted en la cruz del Calvario, al que resucitó de los muertos al tercer día. Necesita convertirse a Él y dejar de andar en tanta vaina inventada por los hombres. Ellos quisieron humillar a Jesús pagando por él el precio de un esclavo, pero no le estaban humillando porque todo su ministerio Jesús dijo que él había venido no para ser servido, sino para servir. Yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Su primera venida fue como siervo, como esclavo. Por eso lo escupieron, lo humillaron y lo crucificaron. Pero su segunda venida va a ser como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir con poder y gloria y los que lo rechazaron temblarán. Usted lee el Evangelio de Mateo. ¿Sabe cuánto ganaba un jornalero, el más pobre en esa época? Ganaba un denario, una pieza de plata por día de trabajo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Quiere decir que el más pobre jornalero, en 30 días de trabajo, se ganaba 30 denarios. Por el dueño del universo pagaron el jornal de un mes. Por el ministerio de un hombre ungido de Dios, que Dios usó para levantar líderes y construir el templo donde se iba a manifestar la gloria suya, pagaron el jornal de un mes. Para esta gente ni el profeta Zacarías valía nada, ni Jesús valía nada. Su religión no era todo. Amigo mío, ¿cuánto vale Jesús para usted? ¿Cuánto vale la palabra para usted? ¿Cuánto vale la unción de Dios para usted? Porque tarde o temprano a todo ser humano le va a llegar el momento de tener que tomar la decisión que tomaron esos religiosos. Pararse a pensar y decir cuánto estoy dispuesto a hacer yo. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Es alguien que lo saca de apuros? ¿Alguien que tiene una estampita ahí en la cama? ¿Alguien que su mamá le enseñó a rezarle cuando era chiquito, pero usted no tiene ninguna relación con él? ¿Qué es la iglesia de Cristo para usted? Un lugar donde va si no tiene nada mejor que hacer, si no dan un buen partido, si no está aburrido, si no está lloviendo. Podemos decir que gente, estos religiosos más terribles, qué barato que vendieron al Señor. Pero hermano, ¿no lo hacemos nosotros más barato a veces? ¿Cuánta gente está dispuesta a cambiar a Cristo por un novio? No, pastor, no volví al templo, es que me salió un novio y a él no le gustan estas cosas. O él va a otra iglesia, entonces me fui. Por un six pack de cervezas, por cualquier basura. Hasta que no tengamos una revelación del Espíritu Santo, hermano, de quién es Cristo realmente y cuánto vale la palabra ungida de Dios para nosotros, para nuestras familias. Nuestras vidas no van a cambiar. Hasta que no aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar. Jesús dijo que el reino era como un hombre que se encontró una perla de gran precio, ¿recuerda? ¿No? Y él sabía de perlas. Si la perla era tan valiosa que no le alcanzaba el efectivo que andaba, y fue y vendió su casa, vendió su finca, vendió su animal, vendió todo para comprar la perla. Jesús es la perla de gran precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Amigos, tiempo. Termino esta noche y voy a decirles algo que creo que es de parte del Señor. Creo que mi emoción no tiene nada que ver en esto. Yo creo que llegó el tiempo, hermano, de que empecemos a poner un poco más serios con el Señor. Somos gente privilegiada, somos gente bendecida, hemos recibido tanto. Pero Dios no nos puso en esta ciudad para hacernos viejos ni para entretenernos, nos puso para conquistarla para el reino de Dios. Nos puso para destruir fortalezas de Satanás. Nos puso para sacudir a la juventud, a los viejos, a las estructuras religiosas de esta ciudad. Nos puso para traer una revolución espiritual, hermano. Pero mientras estemos durmiendo, cansados, arruinados, empobrecidos, desanimados, como estaban los israelitas cuando volvieron del cautiverio, no vamos a poder hacer nada. Hay mucho que hacer, hermano. Hay murallas que levantar, hay casas que reconstruir, hay templos que reedificar, hay cosechas que plantar y hay cosechas que recoger. Y necesitamos a cada uno y a cada una de ustedes. No queremos un templo lleno de miembros de la iglesia. En la palabra de Dios no aparece ni siquiera la palabra miembro de iglesia. Somos miembros de un cuerpo y en un cuerpo cada miembro funciona, cada miembro sirve para algo, cada miembro coopera para que el propósito de Dios se cumpla en esa vida. Va a haber cosas que a usted le gusta hacer que va a tener que dejar de hacer, va a haber amigos que lo están perjudicando espiritualmente, va a tener que cortar con esas amistades, va a haber asuntos en su vida que corregir. Perdón.
Y si usted está dispuesto y dispuesta a ver la gloria de Dios de verdad. En los días venideros vamos a tener que empezar a tomar decisiones. A mí me da vergüenza, hermano, de verdad, se lo digo de corazón, me da vergüenza venir a predicar acá y ver sillas vacías. ¿Qué es? Que no hay 50,000, no hay 100,000 personas en esta ciudad. Lo lógico sería que tuviéramos esto lleno, hermano, y que hubiera gente sentada por ahí, si lloviera, que estuvieran con sombrillas y paraguas, tratando de oír una palabra que les cambie la vida, que sane a los enfermos, que restaure los hogares. Pero no van a venir solos, tenemos que traerlos nosotros. ¿Cómo vamos a pasarnos la vida entera, año tras año, hermano, viniendo sin hablarle de Cristo a nadie, sin invitar a un vecino a la casa, nosotros a tomar un café y a contarle lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre esto y una religión? ¿Cuál es la diferencia entre el religioso que se levanta cada domingo y va a su culto a las 5 de la mañana y después el resto de la semana se olvida de todo y vuelve el otro día a las 5? Y ni entiende lo que hablan, pero él va. En cuanto apreciamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermoso precio en que me ha apreciado. No sé en cuánto lo valora usted, hermano, pero créame, Jesús es la perla de gran precio. Y al ser humano no le sirve de nada si gana todo el mundo y pierde su alma. Nada si usted con casarse con el hombre más guapo del mundo, con la mujer más hermosa del mundo, con tener la mansión más perfecta de toda América Latina. Nada si usted con tener la cuenta de banco más grande de toda la gente de Pérez Celedón. Nada si con ganar el planeta entero. Si al final de la jornada el Señor dice, ¿por qué me dijeron Señor, Señor? Y nunca hicieron lo que les dije. Yo creo que estamos entrando a un momento, hermano, en que ya somos lo suficientemente maduros y adultos para decirle, Señor, aquí está mi vida, mi familia, mi tiempo, mi talento, mi habilidad. ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué me necesitan? Y cuando hagamos eso, vamos a ver una revolución espiritual. Porque es necesario que el avivamiento empiece entre nosotros y no en el mundo. Es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Amén. ¿Sí?